Hola queridísimos amigos de Catoliquesis. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito acerca de la historia de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y quiero hacerlo desde este lugar hermoso, precioso que ustedes pueden ver, que es conocido como el Templo del Primer Milagro. Aquí es donde inició toda la historia. Aquí en este lugar fue que en el 1542 aproximadamente llegaron los primeros frailes franciscanos, Fray Antonio de Segovia, Fray Miguel de Bolonia, trayendo aquella imagen tan hermosa, tan querida por todos nosotros, de la Inmaculada Concepción, que más tarde sería conocida como Nuestra Señora de San Juan. Lo primero que quiero recordar es que la advocación de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de San Juan, es precisamente la Inmaculada Concepción. Esta pequeña imagen que llegó de las manos de los frailes franciscanos aquí en nuestras tierras, se colocó en una pequeña ermita que se construyó en aquellos ayeres. Aquella ermita pequeñita conservó la imagen durante casi 80 años antes del primer milagro. Esta pequeña imagen, la imagen de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de San Juan, representa a la Inmaculada Concepción. Por eso, como ustedes pueden ver en el retablo principal de esta iglesia llamada así del primer milagro, se encuentra la imagen de la Inmaculada, que ahorita estamos viendo aquí en este acercamiento. La Inmaculada Concepción es esta advocación de la Santísima Virgen María que nos recuerda aquel texto del libro del Apocalipsis, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Aquella mujer que da muerte y vence con su Hijo nuestro Señor Jesucristo al pecado. Por ello, la Inmaculada Concepción, que es la advocación de la Virgen, cuando llegó aquí fue puesta en el altar principal. Como es una imagen muy pequeñita, hecha de materiales muy delicados, al paso de los años se empezó a deteriorar. Y entonces esta pequeña imagen, chiquitita, hermosa de Nuestra Señora de San Juan, fue llevada a la capillita que está a un lado, que enseguida se las muestro. Esta es la Inmaculada, aquí la podemos ver, pisando a la cabeza de la serpiente, la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ahora bien, ¿cómo fue que la Inmaculada luego pasó a tomar el nombre de Virgen de San Juan? Este pequeño poblado se llamaba antes San Juan Bautista de Mezquititlán. Algunos historiadores nos dicen que el nombre más acertado sería Mazatitlán. Bueno, cualquiera de estos dos nombres. El caso es que esta pequeña comunidad estaba dedicada a San Juan Bautista. Cuando la Santísima Virgen María obró, cuando Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de San Juan, obró aquel primer milagro en el que Dios nuestro Señor devolvió la vida a aquella pequeña niña cirquera, la gente empezó a llamar a la Virgen de San Juan, haciendo referencia al pueblo en el que se encontraba, en aquel entonces apenas unas cuantas casitas. La gente la empezó a conocer entonces así, como la Virgen del pueblo de San Juan. Pero poco a poco le fueron quitando palabras hasta que finalmente quedó solamente como la Virgen de San Juan. Después de que la Virgen, nuestra Madre Santísima, por su intercesión, Dios obró el primer milagro, entonces fue colocada nuevamente en un templecito que, bueno, con el paso de los años también ya no existe. Este crucifijo que podemos ver aquí es conocido como el Señor del Perdón, y esta imagen está hecha de los mismos materiales con los que está hecha la imagen de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de San Juan. De hecho, esta imagen de Jesús crucificado acompañó a la Santísima Virgen María en el retablo principal de aquella capillita. Este templo hermoso que podemos ver aquí y que ustedes pueden visitar, se encuentra en San Juan de los Lagos y está en la plazoleta así llamada del hospital.
Este templo hermoso ya es un templo construido posteriormente al primer milagro, que fue en 1623. Ahorita les voy a invitar para que pasemos a ver algunas pinturas de la capillita, que en aquel entonces era la sacristía donde estaba guardada la imagen de Nuestra Señora, que Ana Lucía fue a traer y puso sobre el pecho de aquella niña para que recobrara la vida. Así es de que acompáñenme a ver la capillita. Estamos ahora en la capillita que anteriormente fue la sacristía, donde se guardaban, la sacristía, donde estaba guardada la imagen de Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de San Juan. Aquí, en esta pequeña capillita, estaba esa pequeña imagen. Ana Lucía, que era la esposa del sacristán Pedro Andrés, ya le tenía mucho fervor y mucha devoción a esa imagen pequeñita y que estaba un poquito maltratada. Y por estar maltratada, estaba guardada en la sacristía. Recordemos que el primer milagro fue en el año de 1623 y esta imagen fue traída por los frailes hacia 1542, por lo que entonces ya eran casi 80 años los que la imagen tenía, ya estaba entonces un poquito maltratada y por eso estaba guardada en la sacristía. Pero Ana Lucía le tenía mucha devoción y mucho fervor. Suponemos que ella ya había sido antes testigo de otros milagros. Sin embargo, ocurrió aquí el primer milagro, que está narrado en 2 cuadros que podemos encontrar en la pared de esta capilla y que ahora les voy a mostrar. En este primer cuadro podemos apreciar, ojalá que ustedes tengan una buena vista, podemos apreciar la primera parte, el accidente que ocurre con aquella pequeña niña, hija de unos cirqueros volantineros, que estaba entrenando sus suertes. Nos narra el capellán mayor, don Juan Contreras Fuerte, a quien le encargaron que fuera a tomar datos de los testigos que habían presenciado el primer milagro, y que él buscó a las personas y narran que estando aquella familia de cirqueros pasando por San Juan, la pequeña estaba entrenando sus suertes en un volantín, en un trapecio, cuando cayó de tal manera que unas dagas que estaban en el suelo le atravesaron su cuerpecito. La niña murió. Como en aquel entonces el pequeño poblado pertenecía a la parroquia de Jalostotitlán, se movieron hasta allá para dar fe, para avisarle al señor cura de lo que había ocurrido. En tanto, las familias se quedaron tristes con esta pequeña niña, ahora ya muerta. Entonces decidieron llevarla para velarla. Y aquí es donde ocurre el gran milagro. Vamos a ver ahora el segundo cuadro. Aquí tenemos el segundo cuadro. Podemos ver cómo se encuentran en la capillita de aquel entonces, porque así lo narra el capellán don Juan Contreras Fuerte, que habiendo muerta la niña, la llevaron a velar a la capillita, esperando que el señor cura dijera pues las oraciones que fueran necesarias, pero como había que ir por él hasta Jalos, mientras llevaron a la niña a la capillita. Allí, en medio de la tristeza, en medio del llanto y del dolor, Ana Lucía fue hasta esa sacristía donde se encontraba la imagen de la Inmaculada Concepción, la trajo y entonces fue puesta sobre el pecho de la niña. Y ocurrió que Dios nuestro Señor, atendiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, su madre, concedió el gran regalo, el don de la vida a esa pequeña niña que volvió a la vida. Y entonces, tanto los naturales, que en este cuadro podemos ver a su izquierda, como los españoles, que es la familia de los volantineros, que podemos ver al lado derecho, alabaron y bendijeron a Dios por este gran regalo, por este gran prodigio que había ocurrido. Y desde entonces,
empezó a correr la fama por los poblados cercanos acerca de la intercesión de la Santísima Virgen de aquel pueblo de San Juan, y que por ello se le llamó Nuestra Señora de San Juan. Algo muy importante es que en este templo podemos encontrar una síntesis de la historia del amor de Dios por su pueblo y la intercesión de la Virgen. Vamos a ver una inscripción que se encuentra al interior del templo. Aquí, al interior del templo del primer milagro, podemos encontrar un resumen de la historia del amor y la ternura de Dios nuestro Señor y de la intercesión de la Santísima Virgen María por este pueblo, que quedó inscrito en la parte superior del retablo, donde podemos leer estas palabras en latín. Dado que anteriormente era muy difícil tener escritura y todavía más difícil en la piedra, entonces se utilizaba abreviar las palabras. Vamos a ver estas palabras. Primero tenemos Divi Ioannis, la abreviatura Baptista, Bapt, luego la palabra Precursoris, luego una abreviatura Domino, Nostro y Jesucristo, luego la palabra Parvo, In, Hoc, Opídulo. Aunque parezca una V, bueno, antes así escribían la U. El sentido entonces de estas palabras comienza aquí. In, en, hoc, opídulo, en este pueblito, en este pequeño pueblo. In hoc opídulo, en este pequeño pueblo. Luego, de el divino San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos ya la historia. En este pequeño pueblo de San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahí toda esta frase que corona la parte superior del retablo. Esa es como la introducción. En este pequeño pueblo de San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, y luego continúa la inscripción en la parte de abajo, con unas letras un poco más grandes. Vamos a comenzar por este lado. Intemerata. Aquí tenemos una parte de las letras y la segunda. Intemerata, Virgo, se exhibuit, iugiterque adest clemens et propicia. Bueno, aquí no alcanzamos a ver la P, pero ahorita la buscamos. Entonces comenzamos. Recordamos lo que ya antes habíamos dicho. En este pequeño pueblo de San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, intemerata Virgo, la Inmaculada Virgen, se exhibuit, se mostró a sí misma cada vez más misericordiosa, clemens, y propicia. Este es el resumen de la historia. En este pequeño pueblo de San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo, la Inmaculada Virgen se mostró a sí misma cada vez más misericordiosa y propicia. Esa es la historia que queda escrita en la piedra, pero más que eso, la historia que ha quedado escrita en el corazón de tantos y tantos fieles peregrinos que vienen cada año a visitar a la Santísima Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y son ellos los que pueden decir que en realidad en este pequeño pueblo de San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, la Inmaculada Virgen
se ha mostrado a sí misma cada vez más misericordiosa, clemente y propicia. Bien, pues les invito, si ustedes tienen oportunidad, vengan a conocer este hermoso lugar, el templo del primer milagro, y encontrarse con esta historia tan hermosa del amor que Dios tiene hacia su pueblo y que lo ha manifestado de una manera muy especial en la Santísima Virgen, en esta vocación tan hermosa de Nuestra Señora de San Juan. Hasta la próxima.